Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra saludarles nuevamente y darles la bienvenida a su nueva materia, esta cursada que es Teología Sistemática 2. Gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener de aprendizaje. Y bueno, a nombre del seminario queremos agradecer infinitamente a nuestro hermano Jesús Trejo, quien con mucho amor y disposición ha querido compartir esta cátedra con nosotros. Bueno, ustedes ya le conocen bien y él también ya les conoce a ustedes, así es que no vamos a hacer mayores presentaciones. Así que muchas gracias, querido hermano Jesús, por esta disposición. Le agradecemos infinitamente. Y bueno, antes de iniciar la cátedra, vamos a orar, hermanos, para dar inicio formal a esta cursada que vamos a tener en este último tramo del segundo año escolar que están cursando. Les invito a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das de amarte y sobre todo de seguir reconociendo tu soberanía. Ponemos, Señor, este tiempo de estudio, esta nueva cursada en tus divinas manos. Pedimos, Dios, que bendigas a nuestro profesor, que lo llenes de tu Espíritu Santo y a cada uno de nosotros como alumnos, Dios, danos la sabiduría para poder aprender las verdades que nos acercan a ti. Ponemos todo este tiempo en ti, Señor, en lo que dure la clase, pues confiamos que tú, Señor, lo guiarás conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ahora sí, querido amigo, la clase es toda tuya. Dios les bendiga. Feliz jornada para todos. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos sean todos a este segundo curso de Teología Sistemática. ¿Por qué estudiamos Teología Sistemática? Bueno, una de las principales razones, me parece que es la más importante, es porque todo nuestro pensamiento teológico y bíblico está importantemente estructurado en base a la teología sistemática. Bueno, nosotros vemos nuestros puntos doctrinales, nuestros puntos de fe, nos vamos a dar cuenta de que sus raíces se hunden precisamente en la teología sistemática. Tiene su propia historia, por supuesto, su propio desarrollo. Podemos hablar de los antecedentes, de los primeros intentos de sistematizar la doctrina de la escritura de la Biblia con Agustín en el siglo III. Después encontramos al gran sistematizador que es históricamente quien le ha dado la forma como finalmente la encontramos hasta nuestros días, que es el pensador, filósofo y teólogo Tomás de Aquino. Pero antes de eso, por supuesto que sí tenemos una sistematización y en términos bíblicos la encontramos justamente con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el gran sistematizador de la doctrina cristiana y su legado lo tenemos, por supuesto, a través de sus documentos y nos ha llegado hasta nuestros días. De hecho, los intentos posteriores sobre sistematización se han guiado precisamente en el trabajo del apóstol Pablo. Ahora, tenemos varios autores, varios volúmenes sobre esta materia, por supuesto. Un servidor las irá compartiendo con ustedes poco a poco, conforme avancemos la clase. Pero en este curso 2 vamos a cubrir 3 ramas que están perfectamente enlazadas, que es antropología, es decir, la doctrina que tiene que ver con el ser humano, la cristología, que es la doctrina que tiene que ver con la obra, con la persona y obra de Jesucristo, y la soteriología, que es la rama teológica que tiene que ver con el proceso de salvación. Así es que ya en su momento vimos cuáles son las distintas ramas que componen a la teología sistemática. En el curso 1 cubrimos mayormente lo que es la teología propia. Se denomina así porque es aquella teología que tiene que ver con Dios Padre. Entonces, en este segundo curso vamos a cubrir esas 3, antropología, cristología y soteriología, porque están obviamente, y nuestra lógica nos lo confirmaría,
que están íntimamente ligadas en este proceso de la revelación de Dios. Muy bien, así es que vamos a iniciar, vamos a comenzar. Yo quiero trabajar la clase primero brindando toda la información, los datos, los conceptos, explicándolos, por supuesto, y al final dejar un momento para comentarios o para preguntas. Entonces va a ser la dinámica por la cual vamos a estar trabajando. Muy bien, pues vuelvo a dar la bienvenida a todos ustedes y pues vamos a aprender, vamos a estar aquí meditando, conversando, dialogando sobre estos conceptos y que, pues sí, como es la intención de todo curso que tomamos en el seminario, tanto ustedes allá en Argentina como nosotros acá en México, queremos que Dios nos ayude en todo esto y que lo que aprendamos nos pueda ayudar a ser mejores creyentes, mejores cristianos. Muy bien, pues vamos a comenzar, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Antropología, la doctrina sobre el ser humano. Hay distintos tipos de antropología. Obviamente hay en nuestro tiempo, es una carrera, es una disciplina del saber humano que tiene que ver con todo este enfoque acerca de, pues, justamente del desarrollo y de la esencia del ser humano. La antropología que vamos a estar enfocando, que vamos a estar estudiando, es antropología bíblica. Sin embargo, aunque se trata de antropología bíblica, tiene algunos nexos, algunos vínculos con la antropología en términos generales. Creo que eso es hasta cierto punto natural y esperable. Entonces, estaremos abordando los conceptos desde el punto de vista bíblico y teológico, pero también tocaremos, cuando así sea necesario, aspectos generales que tienen que ver con la antropología. Muy bien, aquí entonces vamos a comenzar con estos diferentes puntos. Aspectos generales, dice, dentro de la teología sistemática, la cual sigue un orden partiendo desde la teología propia, que fue nuestro curso 1, continúa con el estudio, ya que es un tema subsecuente a la teología de Dios Padre. Y a su vez, la antropología es un tema ligado necesariamente con otros dos temas, por supuesto, que son la cristología y la soteriología. Fíjense que eh, algunos han enfocado la cuestión teológica en el sentido del ser humano. En su análisis de la escritura, han podido observar, y de hecho algunos lo han propuesto así, como que en la Biblia tenemos una teoantropología, es decir, una antropología ligada con lo divino, un desarrollo antropológico que tiene su base obviamente en el ser divino. Y me parece que hay razón en ello porque uno de los presupuestos que tenemos los creyentes es que nuestro origen, el origen de nuestro ser, no está ligado simplemente en el desarrollo de las especies, sino que nuestro ser y lo que nos tiene en este mundo tiene de alguna manera un origen divino. Por eso algunos hablan de una teoantropología. Pero en contraparte a eso, y esta es la cuestión interesante también, en contraparte a eso, no solo se habla de una teoantropología, sino también se habla de una antropología teológica. Y eso sobre todo cuando se enfoca a la cristología. Va a ser muy interesante cuando entremos ya a esa parte, pero lo quiero así como que trazar ya desde ahora, porque la manera en cómo es ser humano Jesús, la manera en cómo el Señor se encarna y presenta una humanidad redimida,
Entonces, eso da toda la base para una antropología teológica, es decir, una antropología ya renovada y perfilada hacia los planes divinos. Esas cosas vienen a ser una especie de marco en donde nosotros nos entendemos, los seres humanos nos entendemos en esa doble relación. Una, nuestro origen, una fe donde nosotros aceptamos y decimos que Dios nos hizo, que Dios nos creó, que somos imagen suya, pero también una fe que nos proyecta hacia el futuro en esta renovación del humano, porque la teología sistemática nos va a decir que el ser humano cayó en pecado y ese pecado se enseñó, la sometió. Y bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir viendo poco a poco en el curso que nos va a tocar en estas semanas. Muy bien, punto 2. Dice, tradicionalmente, el estudio de la antropología parte del supuesto de que el ser humano se constituye como el centro del interés de Dios y que su existencia es la corona de la creación. Creo que en esto estamos de acuerdo porque doctrinalmente es lo que enseñamos, es lo que se nos enseña con respecto a nosotros, que de todo el orden existente, de toda la creación, de todo el cosmos, quienes reflejamos esa imagen de Dios, pues somos los seres humanos. Así es que el diseño de la salvación divina centrado y gira en torno al ser humano. Entonces es innegable que nosotros para Dios y de hecho en toda la creación tenemos o existe para nosotros un interés central. Dice, por ello, el ser humano posee una relevancia significativa sobre el resto de la creación. Esto es algo que en lo que coincidimos también. Y sigo leyendo. Dice, y aunque ello es verdad, aquí viene un sin embargo, viene un pero. Dice, y aunque ello es verdad, hay que observar la relación del ser humano desde una perspectiva integrativa. Es decir, cuando entremos a ver la del ser humano, la constitución del ser humano, vamos a ver que hay una parte de nosotros que nos conecta con nuestro entorno, con nuestro hábitat, con nuestro ecosistema, diríamos en términos actuales. Bueno, ese punto integrativo de lo humano con su medio ambiente es también muy importante. Dice, desde una integrativa, antes que desde una visión piramidal como frecuentemente sucede. ¿Por qué estamos incluyendo aquí sin embargo, pero, esta cláusula o esta observación? Bueno, ustedes saben que la conciencia de esta visión integrativa es una conciencia que se ha desarrollado sobre todo en el último, finales del siglo pasado y inicios del... ¿Qué es lo que se ha desarrollado? Se ha desarrollado una conciencia en la que el ser humano ya no puede ir explotando, abusando del medio ambiente, como si éste no tuviera efectos negativos. Entonces, esta conciencia que surge en el ser humano en las últimas, dijéramos, 8 o 9 décadas, significa que estamos arribando a una conciencia más integrativa de lo que somos en donde somos, es decir, en nuestro mundo. Y aunque pudiéramos decir, bueno, es que esto no es del interés bíblico, no es del interés teológico, realmente diríamos que sí y lo vamos a demostrar más adelante, porque el ser humano sí tiene una responsabilidad que en términos bíblicos lo llamamos mayordomía, pero esta mayordomía tiene esos mismos efectos de presentar una visión integrativa del ser humano con su medio ambiente. Muy bien. Continuamos, punto 3.
También, tradicionalmente, la creación del ser humano tuvo, según el testimonio bíblico, su referente en Dios. Esto es una cuestión de fe y es una cuestión de fe eh, que nos da sustento, constituye la esencia del cristianismo. ¿Y qué significa esto? De ahí que teológicamente se distinga al ser humano como el portador de la imagen de Dios, a diferencia de cualquier otro ser creado. El relato bíblico nos dice que cuando Dios hizo todo, todo fue venido a vida, Él puso en el ser humano una característica peculiar, una característica como no la había puesto en alguno de los otros seres. Y teniendo en cuenta que si miráramos cualquiera de los otros seres creados, nos daríamos cuenta que cada uno en sí mismo es una maravilla. Sin embargo, aunque las maravillas de Dios están por doquier, no solo con los seres vivos o con todo tipo de ser vivo, llámese el reino vegetal, llámese el reino animal, es un hecho, y esto lo puntualiza muy bien la fe cristiana, que los seres humanos, de una manera particular y especial, portamos la imagen de Dios. Eso es un punto doctrinal que se ha desarrollado con mucha fuerza a lo largo de la historia. No ha desaparecido, sí ha tenido sus matices, sus adecuaciones, sí las ha tenido, lo vamos a mirar también el día de hoy, pero es muy importante puntualizar esta parte, que somos el ser humano, desde el punto de vista teológico, el ser humano es imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo que sigue. Punto 4 dice, tal imagen de Dios se ha interpretado en referencia a las capacidades intelectuales y morales presentes en el ser humano. Cualquier otro ser vivo no tiene una capacidad moral. No, los seres vivos se desarrollan de una manera natural, de una manera eh, no consciente, en el sentido de que los seres humanos somos los únicos que nos preguntamos por qué estamos en el mundo, por qué y para qué estamos en el mundo, lo cual no sucede con los otros seres vivos. Algunos de ellos obviamente que sí tienen algún grado de inteligencia, pero no es esa inteligencia como la que tenemos los seres humanos. Creo que es algo obvio. Dice, entonces ahí su capacidad consciente y de discernimiento le coloca en un lugar más elevado, pero al mismo tiempo de mayor responsabilidad. Eh, una de las cosas, ya estas cuestiones prácticas o de las consecuencias que tiene esta verdad teológica, es que si el ser humano porta la imagen, es porque se le ha hecho responsable. Es porque el ser humano entonces en esa condición especial que tiene, pues mucha mayor responsabilidad y carga moral tiene para con su medio ambiente o para con el sistema de donde él es parte. Esto no tiene solo efectos o consecuencias espirituales, sino también tiene consecuencias materiales. El saberme imagen de Dios, obviamente que me invita a conectarme con Dios, pero al mismo tiempo me invita a manejar una mayordomía, como habíamos dicho, y esta mayordomía es una administración que nos ha sido encargada a nosotros. Entonces, básicamente, o de una manera directa, la imagen de Dios tiene que ver con todas aquellas capacidades intelectuales y morales que están presentes en el ser humano. Continuamos. Dice, en la visión de la antropología bíblica se han conocido dos elementos básicos en la constitución ontológica del ser humano. Uno, lo corpóreo y lo material, y dos, lo espiritual.
tradicionalmente. La antropología bíblica, si ustedes empiezan eh, a analizar los textos y las evidencias bíblicas, vamos a percibir que poco a poco van surgiendo estas dos dimensiones en la constitución del ser humano, lo material y corpóreo y lo espiritual. Claro que hay una antropología bueno, lo vamos a ver a continuación, pero hay una antropología que es la antropología hebrea. Es algo bastante interesante y vamos a mirar cómo tradicionalmente eh, voy a incluir un material para la siguiente clase que tiene que ver con la concepción del ser humano en aquel contexto bíblico y específicamente con la influencia de la filosofía platónica. Y eso tiene que ver también con la teología sistemática. Pero de momento vamos a ir avanzando poco a poco y nos vamos a dar cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento viene esta visión del ser humano en este doble sentido. Es decir, lo que nos constituye es, por un lado, algo material, que es el cuerpo, pero por otro lado, la parte espiritual. Vamos a seguir avanzando para seguir desarrollando estos puntos. Dice, pero esta observación de lo corpóreo y lo espiritual no es privativo de la concepción hebrea, pues la visión griega también reconoce estos dos elementos. Antes de que se escriba el Nuevo Testamento, que es donde encontramos con mucho mayor énfasis humano, ya teníamos el antecedente de la visión hebrea, pero también justo desde el siglo IV, antes de que se generen los documentos del Nuevo Testamento, desde el siglo IV antes de Cristo, ya tenemos toda una visión que intenta explicar el orden existente. Y esa visión es, por supuesto, la visión griega platónica, que es la que explica todo en dos partes, lo espiritual y lo material. Bueno, dice, solamente que la concepción griega suele ser dicotómica. ¿Qué es eso? ¿Qué es que la concepción griega sea dicotómica? Bueno, dicotómica es una palabra compuesta que indica que hay dos partes opuestas que están integradas según la visión platónica de manera forzada. Es decir, lo vamos a explicar en la siguiente clase, todo este modelo de la concepción del mundo y del ser humano, porque lo necesitamos porque nos va a servir de mucha ayuda para entender algunos elementos importantes de la sistemática. Pero ahorita conviene señalar tan solamente que esta visión dicotómica es que hay una oposición natural entre el cuerpo y el espíritu. Si esto lo pusiéramos en términos bíblicos, diríamos o tenemos esa comprensión que dice Romanos 7. Romanos 7 dice, ahí el apóstol Pablo está escribiendo y dice, he aquí que a veces lo que yo no quiero hacer, esto hago. Y lo que yo sé que es bueno y que me lleva a vida, he aquí que en la mente lo sé, pero en el cuerpo o en la voluntad no lo puedo llevar a la práctica. Es entre lo carnal y lo espiritual. Pero esta visión griega, esta visión platónica, aunque tuvo efectos importantes en la experiencia cristiana del primer siglo, tenemos que detectarla muy bien y saber cómo es que se maneja para que nosotros podamos, por un lado, comprender la sistemática, pero también, por otro lado, entender nuestra propia doctrina. Porque es muy interesante que los puntos doctrinales, sobre todo lo que tiene que ver con el ser humano,
en el fondo se puede ver esta cuestión dicotómica entre el ser humano. Y esta cuestión dicotómica que existe allí, bueno, tiene sus raíces en toda esta cuestión de la filosofía griega. Entonces, volvemos a este punto. Dice, solamente que la concepción griega suele decir que el alma es eterna y el cuerpo es transitorio, y aún su coexistencia es forzada. Es decir, como si el cuerpo fuera una cárcel para el alma, la cual queda liberada al morir el cuerpo, al fenecer el cuerpo. Entonces, según la visión platónica, esta constitución del ser humano es una constitución forzada y en constante lucha. Pareciera ser que la teología del Nuevo Testamento nos lleva también a ese punto, pero vamos a clarificar las cuestiones en su momento de cómo la teología del Nuevo Testamento no puede ser una teología platónica ni dicotómica, sino o la explicación viene en otro sentido, como lo veremos. Bien, seguimos adelante. Dice, sin embargo, la visión hebrea, aunque también considera la transitoriedad del cuerpo y remite al espíritu como una dádiva divina, es decir, sí, el cuerpo es tomado de la tierra, porque la escritura dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y también dice que Dios sopló en las narices del hombre y lo convirtió en un alma viviente. En el momento en que Dios sopla sobre el ser humano, sobre aquella tierra moldeada, Dios sopla y el hombre se convierte en un alma viviente. Entonces, sí hay esta idea de que somos, por un lado, materia, y por otro lado somos espíritu, espíritu que viene de Dios, ¿no? El referente de lo divino. Dice, sin embargo, punto 7, sin embargo, la visión hebrea, aunque también considera la transitoriedad del cuerpo y remite al espíritu como dádiva divina, considerando al ser humano como una unidad perfectamente integrada. Es decir, en la visión hebrea no hay esta lucha forzada. Obviamente que sí hay debilidades y eso, pero no se trata de dos elementos que están esperando escapar el uno del otro, como sería la visión griega, sino que en la visión hebrea hay una integración de la persona y la obediencia se le pide a la persona completa, no solo se le pide a la parte espiritual, sino tiene que ver con todo lo que nosotros somos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Dice, cada visión sobre la constitución del ser humano, ya sea la griega o la hebrea, trae sus propias consecuencias respecto a la ética. Desde la dicotomía de la visión griega se desarrollarán varias posturas, siendo las más conocidas el hedonismo y el estoicismo. Esto también lo vamos a ver poco a poco, dos corrientes que impactaron fuerte en el Nuevo Testamento, impactaron fuerte en los creyentes y se pueden ver en las cartas paulinas en situaciones como las que se describen en las cartas dedicadas a la iglesia de Corinto. Ahí se puede ver perfectamente todo eso. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa. No voy a unos segundos, así es que por favor, permítanme tantito, hermanos.
Muy bien, muchas gracias, hermanos. Estábamos diciendo que estos dos conceptos los vamos a ir mirando porque tienen que ver con la antropología, la postura de la filosofía, o dos aspectos de la filosofía griega, pero que estos ya tuvieron que ver con la práctica, con la ejecución de la experiencia cristiana. Por un lado, el hedonismo y por otro lado, el estoicismo. Dice, el hedonismo es la identificación y la búsqueda del placer, de los sentidos como el fin primordial para el ser humano. En contraparte, el estoicismo, en sentido opuesto, es la represión de los placeres de los sentidos y el fomento de una disciplina que lleva a la virtud. Por supuesto, estos conceptos son mucho más amplios. Aquí solamente los estamos señalando, pero en las cartas de Pablo, vamos a poner algunos ejemplos posteriormente. En las cartas de Pablo se puede ver cómo esta cuestión eh, de, 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 de dejarse llevar por la carnalidad, o en sentido opuesto, la intención de renuncia, de negación de eso, no constituyen o no constituyeron la actitud verdaderamente cristiana. Y el apóstol Pablo lo desarrolla muy bien en esas dos cartas de Corintios. Y bueno, lo vamos a ver en su momento. Aquí lo estamos señalando solamente para un poco ver las consecuencias de la filosofía griega y platónica en la comprensión antropológica. Dice, punto 10, dice, para la visión hebrea, siendo el ser humano una unidad, la ética se desarrollará en un plano distinto, teniendo tres aspectos o ejes rectores. Uno, la persona misma en cuanto a imagen de Dios. Eso va a marcar y lo hace para la visión hebrea, pero también lo hace para la visión paulina, la visión del apóstol Pablo, que el hecho de considerar al ser humano como imagen de Dios va a marcar una fuerte base para la ejecución de la ética cristiana. Punto 2. El prójimo es otro de los aspectos o ejes rectores. Punto 2. El prójimo como objeto de las relaciones humanas y como sujeto del comportamiento ético. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el prójimo constituye un referente de mi ética? Voy a citar un pasaje bastante conocido, pero para ejemplificar esta parte. Jesús en el Sermón del Monte enseñó varias cosas, pero una de esas cosas que él enseñó es cuando dijo, vas al templo a adorar a Dios y tú vas a adorar a Dios, pero y llevas tu presente. Pero ahí te das cuenta o caes en conciencia de que tu hermano, alguien tiene algo contra ti. Dice, mejor deja tu presente, ve, reconcíliate y después, una vez que estés reconciliado, entonces ya puedes venir y ofrecer tu presente. Quiere decir esto que Dios no nos permite acercarnos si estamos enemistados con alguien más. Digo, muchas veces lo hacemos, muchas veces ocurre, muchas veces nos acercamos a Dios y queremos acercarnos a Él, aunque estemos enemistados con alguien más. Sin embargo, el principio ético cristiano es ese, que también nuestra ética, nuestro comportamiento está regulado por nuestras relaciones con los demás. Y el punto 3, el cumplimiento de las normas divinas como referente primordial del bien, lo que los mandamientos. Si estamos en el Antiguo Testamento, entonces es la observancia de la ley, la observancia de los mandamientos como guía primordial de una ética que Dios quiere.
Pero si agregamos lo que hay en el Nuevo Testamento, entonces encontramos todo ese desarrollo paulino de estar en Cristo, de vivir en Cristo, de ser una nueva criatura y de ser guiados por el influjo del Espíritu Santo. Entonces viene a complementarse las cuestiones éticas que nos enseña el Antiguo Testamento con aquella nueva plataforma que ya se desarrolla en el Nuevo Testamento. Pero todo esto nos afecta en todo lo que somos según la visión hebrea, porque según la visión hebrea no somos dicotómicos, sino somos una unidad perfectamente integrada y como después lo vamos a ver en diferentes pasajes de espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Eh, Esta es la parte que yo mencionaba al inicio. Dice los principales conceptos bíblicos que se utilizan para describir la realidad humana. Eh, Todas esas diapositivas las voy a subir con mi estimado Abraham, se las voy a pasar a él para que él a su vez se las pase con ustedes. Pero ahora es muy, muy importante. Y de hecho también es interesante porque el impacto que esto tiene no es solamente un impacto espiritual. Estamos señalando y estamos puntualizando que el ser humano es una unidad y que todo le atañe, todo le interesa a Dios, pero también nos interesa a nosotros. Entonces vamos a ir discerniendo esta parte. Dice, ¿qué es la parte? Son los conceptos hebreos, por supuesto. El basar. El basar se refiere a lo corpóreo, a la carne. Entonces, basar, igual a carne o cuerpo. Dice, designa la materialidad y por ende la finitud del ser humano. Designa también lo efímero de la vida y nuestra tan transitoriedad en el mundo. Y por lo tanto incluye aspectos como la enfermedad, el sufrimiento, la debilidad y la muerte. Sin embargo, dicha corporeidad también tiene sus aspectos positivos, es decir, la comunión, la comunicación y, por ejemplo, aquí esta es una nota informativa. En la Septuaginta, basar se tradujo como sarx. Sarx es un término griego, pero ahorita vamos a comentar sobre eso porque es interesante el contraste de ambas. Basar es un término eminentemente hebreo y se refiere a todo esto que ya señalamos. Eh, ¿Por qué, Dios se interesa y por qué nosotros debemos interesarnos en el cuerpo? Bueno, aunque nosotros somos seres finitos, nosotros también hay una ética que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y esta ética, por lo menos en el pueblo de Israel, y es una herencia que nosotros hemos tomado, en el pueblo de Israel el cuidado del cuerpo se reflejó en dos sentidos. En lo nutricional, por eso el desarrollo de una ley de la alimentación, y el otro sentido que se desarrolló en los israelitas es la higiene personal. Si nosotros tomamos esos dos elementos, la nutrición y la higiene, nos vamos a dar cuenta que para el pensamiento hebreo, para el pensamiento israelita, es muy importante, aunque el cuerpo sea efímero, aunque el cuerpo obviamente se va a terminar, no por ello resulta o no resulta importante lo que se haga con el cuerpo. Entonces hay todo un desarrollo ético que tiene que ver con los cuidados de este envase material que tenemos. Y por eso, digamos, hay una conciencia de cuidarlo, de nutrirlo adecuadamente, de comer cosas, no comer cosas inmundas, sino al contrario, comer cosas puras, ejecutar también rituales de purificación por medio del agua
baños rituales y conservar una higiene. Esto es algo muy especial porque culturalmente si vemos este comportamiento en Israel y lo contrastamos con con las naciones vecinas, con los pueblos vecinos, con culturas que están también surgiendo paralelamente al desarrollo israelita, nos vamos a dar cuenta que no hay un cuidado, no encontramos un cuidado del cuerpo como existe en los israelitas. Entonces, eso es algo muy especial y es una herencia que también nosotros tenemos ahora. Pero viene también esta parte, la parte de lo transitorio. Fíjense que tener una conciencia de que somos bazar nos va a llevar a que hay que cuidar este cuerpo. Obviamente, ¿qué pasa si no cuida uno el cuerpo? Bueno, si uno no cuida el cuerpo, entonces vienen las enfermedades, vienen aquellas cuestiones que aquejan al cuerpo. Eh, y, y cuando nosotros no estamos plenamente conscientes del sentido que esto tiene, entonces a veces nosotros podemos negar aquello que es natural en el cuerpo. ¿Qué sucede, queridos hermanos, hermanas? ¿Qué sucede cuando una persona se enferma? ¿Qué es lo que va al templo, va con el pastor, va con los hermanos y le dice, hermanos, oren por mí porque estoy enfermo? Fíjense, estamos trabajando la parte del bazar. Pareciera algo eh, piadoso. A ver, yo estoy enfermo, y no quiero estar enfermo, quiero que Dios me sane. Así es que, pastor, hermanos, oren para que Dios me sane. Bueno, para empezar, vamos a ir desmenuzando todo eso. Para empezar, el hermanito o hermanita que está enfermo debe saber que su cuerpo, en tanto materia y en tanto transitoriedad, pues se va a enfermar. Y no solo se va a enfermar, sino que también en algún momento va a morir. Es decir, la enfermedad y la muerte para la visión hebrea son parte de la vida. A veces no estamos tan conscientes de eso y negamos eso. O sea, negamos la enfermedad y la muerte como si fuera algo indeseable para la vida, cuando en realidad, debido a la constitución humana, que somos bazar, que somos carne, que somos cuerpo, es algo natural. Entonces, qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, la ética que resultaría de todo esto es cuida tu salud. ¿No te quieres enfermar? Entonces, cuídate. No quieres tener un accidente y después estar pidiendo, oren por mí porque tuve un accidente y quiero que se resuelva. No, o sea, mejor sé prudente para que no tengas accidentes. Es decir, hay una responsabilidad ética con respecto al cuerpo y lo que se hace con el cuerpo que queda en el ser humano. Y bueno, esto tiene que ver con esta concepción hebrea sobre el cuerpo. Entonces, hay que cuidar al cuerpo. Hoy sabemos que necesitamos hacer muchas más cosas, no solamente cuidar la nutrición, también hacer ejercicio, porque, no sé, ahora casi siempre lo decimos, es que la gente de antes no se enfermaban tanto como nos enfermamos ahora. Bueno, es que intervienen un sinnúmero de factores, pero justamente porque intervienen un sinnúmero de factores, entonces ahora son mucho más los cuidados que necesitamos para cuidar el cuerpo. Entonces, sigo en esta parte. Dice, en la Septuaginta, Basar se tradujo como Sarx. ¿Por qué es importante tener en mente los dos conceptos? Porque Sarx se refiere sí al cuerpo, sí se refiere a lo corpóreo,
pero se refiere a aquello corpóreo que está tendiente al mal, a lo pecaminoso, a la concupiscencia. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se habla o se alude al sarx, es la debilidad humana, lo pecaminoso en el ser humano. Pero sin embargo, basar, el término hebreo, no se refiere necesariamente a eso, se refiere a todo lo que constituye al cuerpo, lo corpóreo, no en el sentido de debilidad y pecaminosidad. Eso es importante. Dice, y la otra parte que se utilizó, el otro término griego para cuerpo es soma. Sarx y soma constituyen dos maneras de conceptualizar lo humano en el Nuevo Testamento. Dice, pero en primera instancia de corporeidad que transmitía Basar. En el caso del vocabulario paulino, ocurrirá un matiz teológico donde usualmente se vinculará sarx en referencia a la pecaminosidad del hombre y soma en relación o en referencia a la unidad que constituye al ser humano. Los conceptos a veces sí son importantes de tenerlos en cuenta por las implicaciones que tienen ya en la teología del Nuevo Testamento. Entonces, vamos en su momento, cuando ya entremos más de lleno a ver al ser humano, vamos a ver aquellos pasajes donde se usa sarx y donde se usa soma, para poder hacer la diferencia, establecer la diferencia entre esta antropología bíblica. Muy bien. El otro elemento, si el primer elemento del ser humano no hay una jerarquía. Quiero decir, lo estamos abarcando en un cierto orden, pero no es porque exista una jerarquía. El primer elemento, entonces dijimos, es Basar. Vamos al segundo elemento que constituye al ser humano. Este segundo elemento es el nefesh. Nefesh, aliento, soplo. Dice, designa el aliento vital. Es el centro de la conciencia y el asiento de la existencia personal. La Septuaginta tradujo nefesh por neuma, pero siempre con el riesgo de caer en la dicotomía griega, que es algo que ya hemos señalado y que vamos a explicar mucho más el siguiente. Pero sin caer en la dicotomía griega, como más tarde se pudo ver en la patrística. Esta es una nota informativa, dice, en donde ya en la patrística estamos hablando de los siglos 4 a 7 después de Cristo, dice, un dualismo que encontramos hasta el día de hoy. Efectivamente, hasta el día de hoy, esta influencia de la filosofía griega dicotómica sigue permeando hasta el día de hoy. Dice, sin embargo, para el pensamiento semita o hebreo, el ser humano es una unidad indivisible, pues en su visión no existe una separación entre las funciones psíquicas y las corpóreas. Todo es una unidad. Y tenemos aquí dos ejemplos, por ejemplo, la cita de Mateo 8:35, donde dice, el que quiera salvar su vida, y ahí el término griego que se usa es psuken, la perderá. Psuken tiene que ver con nuestras palabras actuales de la psique, lo psíquico. Pero hoy día aplicamos lo psíquico a lo mental, a lo psicológico, digamos. De ahí viene también la cuestión psicológica. Pero en Marcos 8:35, aunque se usa el término griego psuken, se refiere a la persona completa. Y otro ejemplo también en el mismo Evangelio de Marcos es en el capítulo 10:45, tan conocido para nosotros, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, su psuken,
en rescate por muchos. Se vuelve a utilizar esta palabra, psuken, pero referido a toda la constitución del ser humano. Esto es interesante porque cuando a los cristianos se nos llama a obediencia, no se nos llama a obediencia solamente en el espíritu, se nos llama a una obediencia que involucre todo lo que nosotros somos, toda nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, es decir, todo queda sometido a la voluntad divina. Muy bien, entonces, Nefesh, esta parte es importante porque se refiere a lo vital en nosotros, se refiere al alma. Aquí es cuando el Nefesh es justamente cuando esa masa formada del polvo de la tierra que según el relato bíblico fuimos o fue Adán y Eva, y cuando Dios insufla en las narices de ellos vienen a ser un alma viviente. Pero esto nos conecta con nuestra procedencia con Dios, claro que sí. Pero fíjense que también nos conecta en nuestras interrelaciones, porque todos somos imagen de Dios, todos somos almas vivientes creadas por Dios, y eso no solo nos da una dignidad natural a cada ser, sino que impide, o bueno, es esto en el punto de vista teológico, porque la realidad es otra cosa, pero en el punto de vista teológico, que todos seamos nefesh, justamente es la base para la igualdad y para la integración de una convivencia fraterna, que la realidad es distinta, porque la realidad nos muestra que siempre tendemos a hacer jerarquías, a hacer divisiones, a crear, no, yo merezco más, el otro merece menos, y diferencias de género entre hombres y mujeres, un montón de cosas, un montón de cosas. Pero sin embargo, en términos bíblicos, por eso es que en ese sentido del nefesh, aquí viene el relato bíblico y creo que lo podemos citar muy a propósito. En el sentido del nefesh, dice el relato bíblico que Adán no pudo verse o no pudo reflejarse en ningún otro ser vivo. Y por eso es que en el capítulo 2 Dios le hace caer en un sueño a Abraham, a Adán, le hace caer en un sueño a Adán, toma una de sus costillas y forma a la mujer. Y entonces cuando Adán se da cuenta de que tiene otro ser igual a él enfrente, y dice, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, la mujer es el único ser en donde Adán pudo reflejarse, es decir, alguien igual a él, alguien como él. Y esta relación genera no solo compatibilidad, sino también genera igualdad, cosa que en la realidad resulta totalmente diferente, porque en términos de género, en nuestras sociedades actuales, no tenemos igualdad entre hombre y mujer, sino muchas veces tenemos desigualdad. Pero justamente el término hebreo nefesh es eso, es el reconocimiento de que todo ser humano, no importa su color de piel, no importa su economía, no importa su preparación intelectual, todo ser humano justamente somos iguales unos con otros. Y este es el sentido de Nefesh, tiene sus efectos prácticos que son esos, pero vamos a seguir adelante con el último elemento de la constitución del ser humano, el Ruach. Ruach, aire, viento, brisa. En un sentido literal, Ruach significa eso.
Cuando en Génesis 1:2 se dice que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es algo así como que el viento divino, la brisa divina, ese aire divino se movía sobre la faz de las aguas. Dice, se refiere a aquella fuerza externa con que se ha identificado al ser humano desde la antigüedad y ligada a la presencia de Yahvé en la historia humana. Pues el Ruach por excelencia es esa potencia divina que genera y produce vida. Este concepto en particular tiene un matiz profundamente teológico y al mismo tiempo antropológico, es decir, indica la procedencia, nuestra procedencia, y también la constitución de nuestro ser. No somos, no somos animalitos. Vivimos en un ecosistema donde hay animalitos, donde esos animalitos responden a sus instintos y se guían por sus propias reglas de supervivencia. Pero los seres humanos proyectamos algo más grande, proyectamos algo más profundo. Y esto que se proyecta justamente viene contenido en este Ruach, es lo que nos vincula con lo divino. Por eso es que el fenómeno religioso ha sido un fenómeno presente en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las sociedades. Esta necesidad de vincularse con Dios siempre ha sido algo propio del ser humano. Solo el ser humano es capaz de crear religión, solamente el ser humano. A esto ha ayudado, o a nosotros los cristianos, nos ha ayudado la revelación divina, porque es la revelación divina lo que nos ayuda a tener una correcta relación con Dios. Pero eso es parte de nosotros. Esto está constituido en nosotros. Hay un término que quizá ustedes lo hayan escuchado, un término que se llama semen religionis. Son términos latinos, pero que no los formuló, no los acuñó un teólogo o una persona religiosa, sino justamente los acuñó un gran psicólogo. De todas esas corrientes de la psicología que tenemos y de los grandes proponentes de la psicología, uno de ellos fue el que se dio cuenta de que el fenómeno de lo religioso, el germen de la religión, está presente en el ser humano desde que existe y que justamente esa necesidad de vincular con lo puede tener lugar y presencia en todas las épocas, en todos los lugares y en todas las culturas. Así es que no es simplemente una cuestión de convicción de fe, es una realidad que ha premiado al ser humano en todas las épocas. Y esto justamente es lo que nos dice la antropología hebrea. El ser humano es cuerpo, sí, el ser humano también es alma, pero el ser humano es ruach, es espíritu. Y eso es lo que lo conecta con lo divino. Y por eso la necesidad más íntima que tenemos de vincularnos con Dios. Dice, este concepto en particular tiene un matiz profundamente teológico y al mismo tiempo antropológico. Y también dice, y también en el pensamiento paulino tenemos lo que se visualiza, pero esto permeado por la filosofía griega. Dice, en el pensamiento paulino tenemos el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero para Pablo, el hombre carnal es aquel que no tiene esa respuesta de fe. El hombre carnal sí busca lo divino, pero su búsqueda de lo divino es tan pobre que el resultado es la idolatría. En cambio, el ser humano que acepta la fe, que vive la fe, entonces puede encontrar lo divino de una manera más auténtica. Y me parece que
en términos de la revelación, algo que nos ha ayudado bastante a los cristianos es que esa revelación ha tenido lugar eh, material, de forma materializada en nuestra historia, en nuestro a través de Jesús. Y Jesús marca esta diferencia entre esta cercanía auténtica con Dios o o aquel extravío idolátrico que también siempre ha caracterizado a la humanidad. Muy bien. Entonces, repasemos Basar, Nefesh y Ruach son los tres elementos del ser humano. No son tres elementos desintegrados y opuestos entre sí, no. Son elementos que nos constituyen, que hay una comunicación perfecta entre ellos. Si nos faltara uno, hay desbalance. Hay quien se preocupa por cuidar el cuerpo, pero no se preocupa por tener paz en sus relaciones con los demás. Y tampoco se preocupa de la búsqueda de Dios. Bueno, puede llegar a ser una persona que no tenga un equilibrio correcto en su ser. Está cuidando solamente una parte de sí. Y para tener un equilibrio, para tener un cuidado integral de nuestras personas, tenemos que atender a las tres partes, a lo corpóreo, al alma y al espíritu. Y alimentar de manera correcta cada cosa. Nutrir, si es el cuerpo, nutrirlo adecuadamente. Si es el alma, alimentar el alma también de manera adecuada. Dice el Señor que a veces lo que daña al cuerpo no es lo que uno mete al cuerpo, es decir, el alimento, porque el alimento se digiere y va, en las palabras de él, y va a la letrina. Pero ¿qué pasa con el alma? Dice que del alma, del corazón, surgen todos esos pensamientos y acciones negativas. Y eso es lo que nos daña a nosotros, pero también lo que daña a los demás. Entonces, importante. ¿Y qué decir del cuidado del Ruach, del espíritu? Fomentar y tener toda una espiritualidad. Y ojo, mucho ojo, porque no es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Uno puede desarrollar muchos rituales religiosos. Lo hacían los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran muy religiosos, pero eran muy poco espirituales. Jesús, en cambio, era mucho más espiritual y pocas veces religioso, por eso lo criticaban. Le decían a Jesús, bueno, tus discípulos no ayunan, tus discípulos no se lavan las manos al comer, tus discípulos no están orando como nosotros. Y Jesús les dice, les contesta, les responde que las dos cosas son necesarias, pero tienen que siempre cuidar lo esencial. Entonces, cuidar el espíritu, cuidar lo espiritual, es encontrar todos aquellos elementos que nos dan verdadero crecimiento, que nos dan verdadero desarrollo espiritual en nuestra relación con Dios, por supuesto, pero también en nuestra vinculación con los demás y con todo lo que nos rodea. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo bíblico de cómo juegan estas tres partes de la visión hebrea sobre el ser humano, de la antropología hebrea. Dice, a modo de paréntesis, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice lo siguiente, y que el Dios de paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables o irreprensibles en todo su ser. ¿Qué cosa? Espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el basar, el nefesh y el ruach. Todo le interesa a Dios. Y si nosotros cuidamos esos tres elementos, entonces nosotros nos mantenemos en santidad. Dice,
Dice, conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una tarea, es una tarea, es una responsabilidad en donde todos los creyentes tenemos la intención y debemos tener el cuidado de estar aprovechando lo mejor y lo más posible aquello que nutra, que haga que estemos plenos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y dice aquí, este paréntesis dice, lo cual no presenta una visión tripartita del ser humano, sino que constituye espíritu, alma y cuerpo, constituye un recurso literario propio del pensamiento semita, es decir, la antropología hebrea, donde la descripción exhaustiva sirve para sintetizar, y en este caso, las distintas dimensiones que componen al ser humano, pero como un todo, como una unidad indivisible. Y como también conocemos aquella cita de Deuteronomio 6:5, de Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y nos invita a una adoración de Dios con todo lo que somos. Eso sigue manteniendo esta unidad de la visión antropológica bíblica. Muy bien. Dice la naturaleza humana y la doctrina sobre el pecado original. Ya estamos terminando. Ya nos estamos ya perfilando con lo último para terminar esta sección de los conceptos y de esta parte informativa, pero que también es muy, muy importante de que se comience a integrar en nuestro conocimiento y en nuestros conceptos. Dice, la naturaleza humana y la doctrina sobre el pecado original. ¿Han escuchado ustedes alguna vez ese término de pecado original? Sí, alguien me quiere decir qué se entiende por pecado original. Bueno, hermano, lo que normalmente se escucha dentro de, sobre todo la religión católica, o lo que se da a entender, o lo que la gente suele entender, es que es el pecado que se cometió desde un principio entre Adán y Eva. Solo que creo que la concepción es bastante rara porque el pecado original lo consideran en base a la relación sexual que Adán y Eva tenían, o el haberse visto desnudos también. Pero creo que está muy alejado de la realidad. Es la idea que tiene la mayoría de la gente católica sobre el pecado original. Claro, sí, gracias, hermana Bere. Es cierto, hay una comprensión popular sobre el pecado original que está ligado a esta cuestión sexual y a todo lo que tiene que ver con eso, pero en realidad no se refiere a eso, y como bien lo dice mi hermana Bere, el concepto normalmente lo ligamos mucho a la teología católica. La teología católica dice que todos los seres humanos estamos desde o por la caída de Adán y Eva, por el pecado cometido de rebelión contra Dios por ellos. Entonces ese mal, esa pecaminosidad se hereda a toda su simiente, de manera que toda esa culpa por el pecado cometido por ellos. Por eso se le llama pecado original, el pecado que ellos cometieron pero que ahora nosotros portamos de generación en generación. Ese es el motivo por el cual desde la doctrina y la teología católica se bautice a los niños, porque la manera, la cuestión de fondo de bautizar a los niños es borrar en ellos esa culpa, esa pecaminosidad causada por nuestros primeros padres, es decir, por Adán y Eva. Pero desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista cristiano,
vamos a referirnos a otra cosa al abordar el concepto de pecado original. La vista tradicional es que la imagen original de Dios en nosotros, recordemos que una de las bases de la antropología es que portamos la imagen de Dios. Adán y Eva, al ser creados, portaban la imagen de Dios. Dice, entonces, un punto de vista tradicional es que la imagen original de Dios en el hombre se vio afectada por la caída y consecuentemente y con ello la entrada del pecado en el mundo y su impacto en la raza humana. Así entonces la caída y la entrada del pecado modificaron la naturaleza original del hombre. Sobre esto existen dos posturas que son las más comunes. Uno, que la naturaleza original del ser humano se vio afectada solo parcialmente, quedando sus capacidades intelectuales y morales disminuidas, pero todavía operativas. Es decir, sí hubo una afección, pero fue una afectación parcial. Y la otra postura, que se trata de una afectación total, absoluta, completa. Entonces, la afectación de la caída fue total y desapareció en el hombre la imagen de Dios y con ello su capacidad para buscar y hacer el bien. Esas dos posturas, queridos hermanos, esas dos posturas tienen que ver con lo que en teología sistemática se conoce como la postura arminiana y la postura calvinista. Eso si hablamos del tiempo después de la Reforma. Si hablamos en el tiempo anterior a la Reforma, entonces sería la postura de Agustín y la postura de Pelagio. Vamos a hacer la vinculación de eso, porque tiene que quedar en nuestro entendimiento eso muy claro, porque son dos elementos que se van a reflejar en nuestra doctrina propia. Nuestros puntos de fe están formulados asumiendo estos conceptos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos posturas? Una postura que dice que la imagen de Dios se vio afectada, sí, pero parcialmente. Y la otra postura que dice que no, que su afectación fue total y absoluta. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia, si hablamos de la primera, si hablamos de donde viene el inciso A, que es una postura que dice que hubo una afectación parcial, no total, sino solamente parcial, esa es la postura de Jacobo Arminio, un teólogo posterior a la Reforma, que la otra postura, el inciso B, esa ya existía, esa ha tenido más tiempo, pero el inciso A es una postura en donde Jacobo Arminio sigue a otro pensador del pasado en el siglo IV, Pelagio, en donde si tomamos el argumento de ambos vamos a encontrar una coincidencia porque Pelagio, tan igual que Jacobo Arminio, decían que el ser humano o la imagen de Dios en el ser humano no se había afectado del todo. Porque si la lógica es la siguiente, si esta humano se hubiera afectado del todo, entonces el impulso religioso en el hombre no existiría. Que el hombre lo hace mal, sí. Que el hombre se equivoca en esta búsqueda de Dios, sí. Pero a fin de cuentas, el ser humano trata, aunque sea de manera equivocada, trata de buscar a Dios. Y creo que ese es un hecho demostrable porque la religión en el mundo es un fenómeno universal.
Entonces, en ese sentido, y de acuerdo a la lógica tanto de Pelagio como de Jacobo Arminio, tienen razón. O sea, hay una intención en el ser humano de buscar a Dios. Es una intención distorsionada, ciertamente, porque lo que hizo el pecado fue eso, fue manchar, fue distorsionar, fue difuminar la imagen de Dios en el hombre, pero no la hizo desaparecer. Entonces, esa es la lógica que hay en el inciso A, de que la imagen de Dios sí se afectó, pero, no se, pero su afectación fue parcial. En cambio, la otra postura, el inciso B, que aquí tendríamos a Juan Calvino, si hablamos del periodo posterior a la Reforma, y si hablamos de el siglo III, entonces tenemos a Agustín. Entonces, para el teólogo Agustín y para el otro teólogo, Juan Calvino, ellos coinciden en que la afectación del pecado fue total, fue absoluta. Eso tiene sus consecuencias, por supuesto. Entonces, si en la lógica de Agustín y de Calvino la afectación fue total, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que el hombre es incapaz de querer de querer encontrar y buscar a Dios, pero también es incapaz de hacer bien alguno. Entonces, si el hombre, bajo esta visión calvinista y agustiniana, si el hombre es incapaz de bien alguno, entonces, qué pasa con la humanidad? Y bueno, desde esta lógica se explica que entonces Dios tiene que hacer todas las cosas. Como el hombre no puede responder en fe, Dios le tiene que colocar la fe en su corazón. Como el hombre es incapaz de hacer cosas buenas, entonces Dios le tiene que poner en su mente y en su voluntad hacer las cosas buenas. Es decir, entonces el hombre se vuelve un agente pasivo, se vuelve una especie de instrumento en donde Dios tiene que hacer todas las cosas todo el tiempo. ¿Cuáles serían los efectos prácticos de ese tipo de pensamiento actualmente? Fíjense que esto parece muy piadoso, pero en el fondo hay esta idea. Parece muy piadoso cuando yo le digo a Dios, Dios, tú sabes que yo soy incapaz de seguir tus mandamientos, por eso te pido que tú me des la fuerza, te pido que tú me des la guianza para que yo pueda cumplir tu palabra, para que yo pueda hacer las cosas buenas en mi vida. Guíame tú, enséñame tú, empodérame tú dame el poder, dame tu presencia para que yo lo pueda hacer. Eso pareciera ser muy piadoso, pero en el fondo de esa actitud, ¿qué es lo que tenemos? ¿La postura arminiana o tenemos la postura calvinista, hermanos? Sí, vamos a suponer Jesús Trejo, así, esa es mi actitud y mi pensamiento. Dios, tú sabes que mis mejores obras son como trapos de inmundicia, así es que lo que yo necesito que tú hagas es que me digas cómo hacer las cosas y que tú me dirijas y que tú me lleves y que tú operes en mí. ¿Cuál visión teológica prevalece en Jesús Trejo si Jesús Trejo así se expresa? ¿La postura arminiana o la postura calvinista? Me parece que la postura calvinista, porque entonces yo me considero incapaz de de cosa buena alguna y entonces solicito que Dios haga las cosas por mí. Fíjense que esto que pareciera muy piadoso nos lleva a una participación muy estática de nuestra fe cristiana, porque todo el tiempo estamos esperando que Dios haga las cosas en nosotros, que Dios haga las cosas por nosotros. Y aunque esto en la intención pareciera ser bueno,
lo único que nos lleva es a una actitud que normalmente va a ser siempre pasiva. Pasiva, estar esperando. ¿Qué haces, hermano? Bueno, pues estoy aquí en la iglesia. ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy a sentar a escuchar la predicación. ¿Y qué más? No, pues con eso es suficiente. Con eso yo me siento feliz y tranquilo. Entonces, es una experiencia de la fe bastante pasiva. Pero en cambio, la otra parte en donde tanto Pelagio como Jacobo Arminio decían no, o sea, sí, el pecado sí tuvo consecuencias en la raza humana, sí, el pecado es un mal que mora en nosotros, pero tenemos y en esa asirnos de la mano de Dios, tenemos la responsabilidad de vencer en nuestra debilidad, de hacer algo con ese pecado que sentimos y que vemos en nosotros, hacer algo con eso, pero convertirlo en algo positivo para honrar a Dios. Y a lo mejor, porque esto también es una cuestión que el apóstol Pablo maneja mucho, ¿no? Dice que fiestas son las obras de la carne, enemistades, pleitos, contiendas, lujurias, etcétera. Pero también manifiesto es el fruto del Espíritu. Entonces, el creyente, en la visión paulina, está en este proceso de santificación, en donde es plenamente consciente de sus debilidades, pero también es consciente de su fe y de su intención de superar esas debilidades asidos de la mano de Dios. Entonces, pero fíjense, la parte interesante, queridos hermanos, de esta parte que estamos explicando, es que en nuestro punto de fe, en lo que tiene que ver con el ser humano, están mezcladas ambas cosas. Está mezclada la postura calvinista y está mezclada la postura arminiana. Y eso, cuando nosotros leemos el punto de fe que tiene que ver con el ser humano, y ustedes pueden tomarse posteriormente un momentito para entrar a la página de la iglesia, entran a la página, ven, le dan clic ahí donde dice lo que creemos, le dan clic a donde dice fundamento doctrinal y después le dan clic a donde dice el ser humano. Y van a empezar a leer esa parte y se van a dar cuenta que quizá las ideas estén mezcladas, es decir, la postura calvinista y la postura arminiana. Entonces, lo que tenemos que hacer como estudiantes de teología sistemática es discernir ambas posturas y darnos cuenta de cuál sería la mejor, o cuál sería la postura adecuada con respecto a la teología que nos transmite el Nuevo Testamento, ¿no? Pero esa es una de las utilidades que justamente tiene la sistemática, que nos ayuda al estar aprendiendo todos esos conceptos y posturas y todo eso, que a veces sí son pesadas, yo sé que pueden llegar a ser pesadas, porque es información que otro teólogo pensó, etcétera, que dijeron acá y allá, pero la verdad es que al momento o a la hora que nosotros nos metemos a nuestras creencias, caray, ahí nos damos cuenta que nos conviene saber qué dijo tal persona, porque quizá ahí lo tenemos también metido. Y entonces los estudiantes de sistemática tienen esos instrumentos de análisis que son instrumentos pues muy útiles para empezar a poner cada cosa en su lugar y bueno, ya si hablamos en términos prácticos, para llevar o tratar de llevar con la ayuda de Dios una mejor experiencia de fe. Muy bien. Ya con eso voy a terminar la parte informativa. Con esto lo terminamos y hacemos la pausa para las preguntas y vamos a completar. Nuestro tema de hoy va a quedar completo
con la sesión del día viernes, que vamos a ver un poco sobre la corriente que tanta influencia tuvo sobre el Nuevo Testamento, que en este caso es la filosofía de Platón. Dice, a lo largo de la historia y hasta nuestros días existen posturas diversas sobre el tema del pecado original, formulándose varias visiones al respecto. O sea, la antropología que brota de ello es estas tres, normalmente son estas tres cuestiones. Antropología negativa, es decir, el ser humano es incapaz de buenas obras. Antropología positiva, que dice, a pesar de la caída, el ser humano puede realizar buenas obras, incluso, fíjese usted bien, incluso sin precisar de la gracia. Les voy a hacer una pregunta y por favor tengamos un análisis abierto, honesto de lo que sucede. Hay personas que no son creyentes, que no van a la iglesia y que no tienen un sistema de fe incorporado a su experiencia de vida. Pero son personas buenas, o sea, son personas moralmente buenas. O sea, son personas que no se les puede acusar de nada. O sea, mantienen una vida honesta, una vida, aunque digamos no son cristianos, pero mantienen una vida como si parecieran cristianos, aunque no lo son. ¿Sí? Existen esas personas. Entonces, por eso viene esta postura de la antropología positiva, que a veces no es necesario tener a Dios, no es necesario tener una religión para portarse bien. Esta sería la antropología positiva, donde dice, a pesar de la caída, el ser humano puede realizar buenas obras, incluso sin precisar de la gracia. Y la última postura, que es la antropología media, dice, el ser humano está en capacidad de obrar el bien, aunque también necesita de la gracia. Es decir, una combinación de voluntad y conciencia nuestra con la gracia divina, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál creen ustedes que debiera ser nuestra postura cristiana de las tres? Antropología negativa, el ser humano no podemos hacer nada bueno. Antropología positiva, puedo ser bueno aunque no necesite. Antropología media, reconozco el mal, reconozco mis debilidades, reconozco que puedo hacer pecado, sin embargo quiero hacer el bien y para hacer el bien me tomo de la mano de Dios para ayudarme a hacer el modelo de Jesucristo, porque la intención última y final de todo creyente es poder incorporar a nuestro modelo de vida el modelo que nos presenta Jesús. ¿Cuál de las tres posturas debiera ser la nuestra? Y creería que la última, hermano, antropología media. Es Ok, como... porque la antropología media, porque interviene, o sea, intervenimos nosotros. ¿Han La visto esas? conciencia de cada uno, Sí, claro, claro. la Eso es muy, necesidad del ser supremo de Dios. sí, eso es muy importante porque ustedes han visto esas caricaturas en donde la persona tiene que decidir y del lado derecho de su hombro le aparece un angelito y del otro lado le aparece un diablito. Y el diablito le está diciendo, obviamente, que haga lo malo y el angelito le está diciendo que haga lo bueno. Entonces, aunque es una caricatura de las decisiones del ser humano, no podemos, el ser humano no puede, como, ¿han ustedes visto las funciones de teatro guiñol?
las funciones de títeres. Bueno, acá en México les llamamos los títeres. ¿Qué es lo que hace un títere? Un títere hace los movimientos, bueno, es una figurita, es un muñequito que solamente sigue los movimientos de la mano. Bueno, el ser humano no puede ser conceptualizado como un títere, sea que sea un títere del mal o sea que sea un títere del bien, sea que sea un títere del diablo o que sea un títere de Dios. O sea, la ética cristiana no es ser un títere, aunque nosotros digamos, bueno, es que más vale ser un títere de Dios que ser un títere del diablo. Bueno, pero más que eso y mucho mejor que eso es que nosotros tengamos conciencia, tengamos plenamente conciencia, porque estamos hablando de una visión antropológica integral, completa, apegada a las escrituras. Entonces, es mejor que tengamos esa renovación de la cual habla el apóstol Pablo, en donde en Romanos 12:1 dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, para que una vez que renovemos nuestro entendimiento, entonces seamos capaces de ejecutar obras de bendición o ejecutemos la voluntad de Dios, pero interviniendo las dos partes, interviniendo el ser humano en esa triple constitución que es Basar, Nefesh y Ruach, pero también interviniendo la salvación divina, la gracia, la justificación, la fe, el Espíritu Santo. Entonces, me parece que sí hay una combinación y que esta combinación nos llevaría a aceptar como más viable la tercera postura. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Lo vamos a complementar con la sesión que viene del día viernes, primeramente Dios. Y ahorita yo quiero preguntar si de parte de ustedes hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos para que lo hagamos. Este es el momento. Bueno, hermano, no, de mi parte, preguntas, no, por ahí a la mejor. Yo preciso repetir los primeros minutos de la clase, eh, pero en general a mí me queda claro el hecho de la importancia de poder rescatar esa parte de la integralidad de la que se habló al inicio. No sé si es por cultura, creería que sí, porque me parece que en el Oriente no se maneja mucho, pero nosotros somos muy dualistas, solemos hacer mucho, como decía, esa dicotomía, ¿no? De separar no nada más lo bueno de lo malo, sino nuestra vida en general. Y es importante poder realmente caer en la cuenta de que Dios nos hizo como seres integrales y que no podemos separar esto que decía usted del alma, el cuerpo y el espíritu. Y bueno, en ese sentido, creo que muchas veces los cristianos solemos hacer eso, sobre todo, digo, acá se escucha mucho el decir nuestra vida espiritual, nuestra vida secular, ¿no? Lo que hacemos adentro de la Ajá, iglesia, correcto, sí. afuera. Y creo que esa parte de querer separar toda nuestra integralidad, a veces es lo que nos lleva también a errar el camino, ¿no? O a vivir quizá como una vida doble, somos cristianos de doble faz, ¿no? Porque creemos que lo que hacemos dentro de la iglesia es una cosa y lo que hacemos afuera es otra. Y respecto de este último tema, híjole, también me dejó pensando en el hecho de que nosotros a veces no tomamos en cuenta cuál es nuestro credo, realmente en qué está basado o de dónde vienen a veces ciertas cosas, ¿no? En las que nosotros creemos, ciertas posturas. Y por ahí a veces algunos hasta nos escandalizamos cuando alguien nos dice, por ejemplo, hablar ahorita de no sé, de un Agustín, de un Calvino, y decimos, ay, no, ¿cómo? Nosotros en nuestra iglesia, en nuestra denominación no tenemos esas cosas. Y claro que sí, estamos bastante influenciados por esos pensamientos.
lo importante es poder distinguir cuál es el punto medio, qué es el equilibrio de lo que Dios nos llama a hacer como cristianos, como sus hijos. Y re importante poder rescatar la parte de decir, lo dijo usted bien, yo lo decía en clases pasadas, en la clase de apologética, Dios no hizo títeres, Dios no quiere títeres que nosotros a veces hacemos eso, ¿no? Decimos, Señor, dame, Señor, hazme, Señor, ayúdame, Señor, decime, y la parte que a nosotros nos toca poner, la dejamos como que de lado, queremos como que Dios haga milagros realmente y que Él nos dirija la vida, y no, estamos quitando la parte de responsabilidad, de decisión que tenemos los seres humanos. Así que para mí muy clara la clase. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, pues vamos a complementar esta parte. Es muy interesante lo que dice Bere y lo vamos a estar confirmando a través del análisis de los diferentes conceptos. Es cierto, a veces queremos como iglesia tener una autenticidad en todo, es decir, que las ideas que nosotros manejamos en la doctrina y desde el púlpito son solamente nuestras, que no han existido, nunca más las ha dicho en ningún momento nadie, pero eso no es posible. La verdad es que, entre mejor lo sepamos y que lo sepamos bien, nos ayuda entonces a estar mejor en nuestra experiencia. Porque yo siento que si queremos ser cristianos auténticos, tenemos todo el potencial para hacerlo, pero tenemos que tener información para que Jesús Trejo no llegue a pensar, es que lo que yo les estoy diciendo a nadie se le ha ocurrido, solamente a mí. Creo que eso no sería aceptable de ningún modo, y simplemente estar conscientes de dónde vienen nuestras ideas y cómo balancear estas ideas para tener una mejor experiencia de fe, de mayor bendición para nosotros y de mayor bendición para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Pues les agradezco mucho, mis queridos hermanos. Nos vamos a estar viendo 2 veces a la semana, los miércoles y los viernes. Y nuestra próxima clase del viernes vamos a abordar temas también de fondo. Me interesa mucho que abordemos esa parte de la filosofía platónica, porque nos vamos a dar cuenta que también hay mucha influencia de eso en los contextos religiosos actuales. Muy bien, pues si no hay alguna pregunta o comentario por parte de ustedes, hermanos, yo creo que podemos terminar aquí la clase. Le pediría a mi hermana Karina, ¿nos puede hacer el favor de despedirnos en oración? Y terminamos y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes, con el favor de Dios. Bueno, oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, porque tú nos das estas ganas de poder aprender más. Te pido que tú nos estés dando esa inteligencia, esa sabiduría para poder comprender todo lo que nuestro hermano Alfredo nos está enseñando, Señor. Y te estoy pidiendo también por todos aquellos alumnos que van a ver en las grabaciones, Señor, estas clases. Te estoy pidiendo todo esto, te estoy agradeciendo todo esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.